José Morrone, no solamente uno de los más grandes investigadores, y yo me atrevo a decir que es uno de nuestros más grandes biogeógrafos, no solamente de América, sino a nivel mundial, ¿no? Y hablando un poquito del doctor, quizá muchos de ustedes no lo ubican, no lo conocen, pero hablando un poquito de su trayectoria académica, la cual es amplia, él es investigador y profesor titular en el Museo de Zoología del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Él estudió la licenciatura en Biología y el doctorado en Ciencias Naturales en el Museo de la Plata en Argentina. Ha dictado 136 cursos, 133 conferencias en México y otros países de Iberoamérica. Ha publicado 38 libros y más de 300 trabajos científicos sobre biogeografía y sistemática, ¿no? Sobre todo con énfasis en la evolución biótica, regionalización de las regiones neotropical y andina, y en particular de la zona de transición mexicana. Sus intereses de investigaciones principales abarcan la biogeografía evolutiva, la regionalización biogeográfica, la sistemática filogenética y la historia y filosofía de la biología evolutiva. Como podemos ver, pues tiene una trayectoria impresionante y pues es un placer tenerlo en este seminario de nuestra academia. Y sin más preámbulo, doctor Juan José Morrone, bienvenido y le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alex, por la presentación. A ver si se ve ahí, me dicen, por favor. Listo. Sí, muchas gracias. Realmente es un gusto estar con ustedes. eh, Hablando de alguna manera de cosas en las que trabajando, sobre todo en la zona de transición mexicana, pero tratando de ver un poquito esta otra, tanto hecho, pero sí he hecho algunas contribuciones. Entonces, me gustaría de alguna manera introducir mi perspectiva general de la biografía evolutiva, unas cosas que van a ser quizás un poco generales para a lo mejor los estudiantes que están cursando y que van a decir, bueno, es lo mismo que ya vimos en los cursos. Y luego al final me voy a meter más en la región ártica y en particular en la península de Baja California para dejarles así algunas ideas, ¿no? Cuando hablamos de biogeografía, hablamos de una disciplina muy amplia, incluso para algunos ni siquiera es una disciplina, es una interdisciplina, que trata de analizar la distribución de los organismos y de sus atributos en espacio y en tiempo. Donde este espacio y donde ese tiempo son de lo más variado, es decir, hay escalas de tiempo pequeñas, tiempo cercano, hasta el tiempo geológico más profundo, millones de años, y en el espacio también hay biogeografía a nivel mundial, a nivel continental, a nivel de una provincia biogeográfica. Entonces, todas estas representaciones que he elegido acá son representaciones, por ejemplo, de un mapa del siglo XIX de Wallace, de la región neotropical. Al lado de él un mapa con una red de haplotipos de un análisis filogeográfico. Luego debajo un mapa de los biomas, ¿no? De las grandes asociaciones vegetales del planeta. Y luego otro mapa donde aparece representada una visión de nuestro planeta de hace millones de años. Entonces, de estas escalas diferentes tanto en espacio como en tiempo. Ahora, en particular, la biogeografía evolutiva es la que se plantea explicar por qué existen ciertos patrones de distribución. Ya Darwin, en el origen de las especies, había expuesto algunas ideas acerca de la distribución de los taxones y, por ejemplo, con este ejemplo muy típico de la biogeografía, las aves ratitas o paleognatas, estas aves que habitan en varios continentes, ñandúes, avestruces, casuarios, emúes, kiwis, y que responden a una explicación histórica para algunos autores que tiene que ver con continentes que estaban formando parte de la Gondwana, donde hasta dónde ha habido vicarianza o ha habido dispersión es una discusión que se renueva día a día. Entonces, la biogeografía evolutiva quiere explicar las distribuciones en función del tiempo.
Y para ello lo que hace es eh, distintos tipos de análisis que luego trata de integrar, ¿no? Análisis para reconocer áreas de endemismo, para reconocer trazos generalizados, usar filogenias para obtener cladogramas de áreas, usar redes de haplotipo basadas en ADN mitocondrial para reconocer eventos históricos infraespecíficos. Y con todo esto, la biografía evolutiva trata de proponer una explicación de cómo es que se eh, constituyó la distribución tanto de los taxones como de las biotas, ¿no? Acá es importante señalar que hay biogeógrafos que están interesados en la biogeografía de taxones en particular. Hay muchas personas que hacen análisis sistemáticos, por ejemplo, y son especialistas en un grupo, y luego de tener la filogenia del taxón, aplicar su biogeografía, mientras que hay otra parte de los biogeógrafos, entre los que me incluyo, que nos interesan más los patrones, es decir, cómo se forman, cómo se ensamblan las biotas, los conjuntos de organismos, de plantas, animales, hongos y todos los organismos que están en ciertas áreas, ¿no? Entonces, en esta idea está que podemos estar interesados en estos taxones, especies en particular, o en estos conjuntos, biotas o comunidades. Entonces, ¿cómo es que estas distintas comunidades que están acá representadas se han ensamblado? Primero tenemos que pensar en la evolución de los taxones, ¿no? Entonces, fíjense que clásicamente una primera explicación que algunos autores incluso sitúan en la Biblia, se habla de la dispersión, ¿no? La dispersión, la idea que los organismos se encuentran en ciertas áreas y usando sus propios medios de dispersión o siendo llevados agua por otros organismos, cruzan barreras, llegan a nuevas áreas y ahí pueden especiar, pueden producir especies nuevas. Alternativamente surgió a mediados del siglo pasado la explicación por vicarianza, que plantea que en realidad las distribuciones ancestrales son amplias y luego son las barreras las que surgen y fragmentan a las poblaciones ancestrales. Fíjense que un poquito el resultado es el mismo, ¿no? Tenemos dos especies hermanas, si tuviéramos una hipótesis filogenética o un cladograma, en dos áreas disyuntas. Pero en una, las áreas ya estaban separadas y fueron las especies las que se movieron, las que se dispersaron de una a otra, mientras que en esta explicación, el área es la que se fragmentó y luego fragmentó a la población, a la especie que habita en ella. Hoy en día, luego de muchas disputas, varios autores, es decir, ambos procesos, dispersión y vicarianza, son parte de la explicación de la distribución de las especies, de los taxones de nivel específico, ¿no? Entonces, hay una etapa de dispersión en la que los organismos tienden a aumentar su área de distribución. Esto es una cosa que vemos normalmente. Hay bosques o pastizales u otro tipo de tipos de vegetación que se van expandiendo. Entonces los organismos, los insectos o mamíferos o lo que fuera que comen esas plantas van a ir expandiendo su área de distribución. Y luego, una vez que tienen una cierta distribución amplia, va a aparecer la vicarianza porque los bosques se fragmentan, los continentes se separan, es decir, hay muchos eventos que fragmentan y dividen a las poblaciones. Y esto vuelve a ocurrir, esas especies originadas luego de la vicarianza van a tender a aumentar su área de dispersión y luego van a sufrir de nuevo vicarianza. ¿No? Es un fenómeno complejo que hace que a veces los organismos sigan la historia de la Tierra, es decir, cuando los continentes se separan, los organismos que están en ellos se separan, pero además otras veces se dispersen y atraviesen esas barreras. Entonces, a nivel biótico debemos integrar todo esto, ¿no? Los taxones individuales, las especies, forman parte de las biotas, pero ¿cómo explicamos esa evolución biótica en la cual yo le dije que algunos biogeógrafos estamos más interesados?
Fíjense que podríamos ver como una especie de Y, donde las biotas a lo largo del tiempo, estos elipses de colores que he representado en esta figura, pueden continuar durante cierto tiempo teniendo más o menos una misma constitución, ¿no? Entonces, una biota del cuaternario, y hoy en día tenemos la biota, esa misma biota que ha persistido durante mucho tiempo, obviamente con algunas especies que han evolucionado, ¿no? Ahora, hay momentos en que esas biotas ancestrales se parten en dos, es decir, ocurre esta vicarianza que implica obviamente que haya habido esa dispersión previa de los taxones para lograr tener esa extensión mayor. Entonces, de una biota se pueden originar dos biotas distintas. Luego hay organismos particulares, especies, que se pueden dispersar a larga distancia. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, que la garcita bueyera es un ave que llegó de África a Venezuela en los años 60 y hoy en día está en todo el continente americano. Eso no forma patrones, son casos individuales. Pero hay otra cuestión representada en esta figura con color azul, que es la geodispersión. La geodispersión es cuando se unen y entonces conjuntos de organismos se dispersan. No estamos hablando de la dispersión de una especie en particular, sino de plantas, insectos que comen esas plantas, mamíferos, aves, etcétera, comunidades o biotas complejas. Entonces, fíjense que la evolución biótica implica que existe vicarianza, que existe dispersión, tanto de taxones de especies individuales como geodispersión, es decir, de biotas completas. Eso hace que la biogeografía sea sumamente compleja, porque hoy nosotros observamos las biotas, nosotros observamos esa fotografía instantánea, que es una de estas elipses de los organismos que están en la actualidad, pero tenemos que disecar esa biota y encontrar cuáles de esos organismos vienen de un evento de vicarianza, cuáles vienen de un evento de geodispersión o de un evento de dispersión a larga distancia. Entonces, este análisis complejo, que es un análisis biogeográfico evolutivo de biotas, implica partir de datos distribucionales, ¿no? Los biogeógrafos trabajamos con los datos que hay en bases de datos, en revisiones bibliográficas, en herbarios, en museos. A partir de ellos hacemos análisis muy sencillos de trazos o de áreas de endemismo que nos permiten obtener estas unidades bióticas, estos conjuntos de organismos, elementos, componentes bióticos, tienen distintos nombres, que nos dicen, bueno, estos organismos son parte de una unidad biogeográfica evolutiva. Ahora, cuando tenemos datos filogenéticos, cuando tenemos las filogenias de los taxones que están en estas áreas de endemismo, podemos llevar a cabo análisis biogeográficos cladísticos, ¿no? La biogeografía cladística compara hipótesis filogenéticas de plantas, animales y otros organismos e intenta reconstruir la secuencia en que estos se fueron fragmentando. A partir de estos componentes, entonces, planteados inicialmente con las distribuciones, pero permeados, filtrados por la filogenia, podemos hacer regionalizaciones, es decir, construir sistemas donde reconocemos reinos, regiones, dominios, provincias y distritos a nivel mundial o a nivel continental o menor. Ahora bien, podríamos quedarnos con la regionalización. Sin embargo, con datos moleculares y con datos de los fósiles, nosotros podemos intentar meter el tiempo, el factor tiempo que hasta ahora no estaba en el análisis, y descubrir cuáles de los biotas que se han ensamblado pertenecen a xenocrones distintos. Los xenocrones son secciones o partes de las biotas que se han implantado por dispersión desde otra área, ¿no? Lo más típico que todos ustedes seguramente conocen es el gran intercambio biótico americano, cuando se conectan América del Norte y América del Sur por el Istmo de Panamá. Entonces va a haber xenocrones sudamericanos neotropicales que llegan a América del Norte, a la vez que otros
norteamericanos bajan a América del Sur. Además de introducir ese factor temporal, cuando contamos con datos geológicos, datos de la historia de la Tierra, podemos construir un escenario geobiótico. Un escenario geobiótico entonces es una historia que nos dice cómo es que se produjo la evolución biótica de un área en particular. Fíjense que este es el resultado final al cual llegamos después de analizar un montón de datos diferentes. Las áreas de endemismo, como les decía, son las unidades fundamentales, ¿no? En el caso de la región neártica, de lo que vamos a hablar más en particular aquí, la parte austral tiene estas áreas desérticas que son sumamente importantes. En Estados Unidos, en México, hay áreas desérticas, hay provincias biogeográficas completas que corresponden a áreas de endemismo basadas en distintos organismos. Ahora, además, si nosotros contamos con hipótesis filogenéticas, nosotros podemos reconstruir cómo fueron separándose esos distintos áreas, en este caso estas áreas desérticas, y podemos hacer análisis, como en este caso, a distintos niveles temporales, ¿no? Si las filogenas son datadas con información molecular y de los fósiles, tiempos, distintas rebanadas temporales, y ver esta complejidad, cómo es que se ha dado, ¿no? Hay ciertas relaciones que ocurrieron en una época y otras en otra, porque hay cuestiones geológicas que han llevado a que las áreas se conecten o se separen, y eso se refleja en la distribución de las biotas. Luego la regionalización. Esta es una regionalización en la que he venido trabajando con varios colegas de México, donde hemos reconocido básicamente la región neártica y la neotropical con una zona de transición mexicana que corresponde a las Sierras Madre transmexicana, que esta zona de transición mexicana es a la vez neártica y neotropical, ¿no? La idea no es que en México tenemos tres entidades, región neártica, zona de transición y región neotropical, sino que en realidad tenemos dos, la región neártica y la neotropical, y están superpuestas. Esa superposición en la zona de transición es la que le da un carácter muy, muy interesante, porque ahí tenemos en las Sierras Madres y en la faja tanto organismos antiguos, laurásicos o neárticos del norte, y otros organismos. Cuando tenemos hipótesis datadas, podemos, por ejemplo, esta es una hipótesis de algunos grupos de mamíferos, donde se trató de datar la llegada de los monos platirrinos y de los roedores cabiomorfos al neotrópico. Entonces, con esta información temporal, nosotros podemos decir, este conjunto de taxones tiene mínimamente esta edad. Y entonces podemos a veces descartar eventos de vicarianza, ¿no? A veces hay distribuciones que son muy antiguas y decimos, sí, seguramente fue la vicarianza de los continentes que constituían la Gondwana. Y en otros casos, algo que podía ser explicado por vicarianza, la información molecular nos dice, no, ese organismo se originó en el cuaternario. Obviamente no fue vicarianza de los continentes y fue dispersión. Y finalmente, como les decía, conjuntamos todo eso que resultó del análisis distribucional, filogenético, molecular, la datación, con la cuestión geológica de la Tierra, y entonces vemos cómo es que esas áreas fueron cambiando, cómo a lo largo de la información geológica nos muestra que esos desiertos, por ejemplo, en este caso, formaron extensiones mayores que luego fueron fragmentadas. La península de Baja California estaba pegada al continente, luego se separó. Todo eso nos dice cómo fueron las oportunidades, por llamarlas de alguna manera, para la vicarianza o la dispersión. Ahora, en lo cual yo más he trabajado y lo que me siento más cómodo es en la cuestión de la zona de transición mexicana, ¿no? A partir de los análisis de Gonzalo Halffter, sobre todo, de otros autores que han seguido sobre sus bases, es que se ha establecido cómo es que esta zona de transición mexicana, estas montañas
la Sierra Madre Occidental, Oriental, la del Sur, la faja volcánica y la Sierra Madre de Chiapas, tienen elementos neárticos y neotropicales, ¿no? Claro, uno lo dice de esa manera y parecería como que tiene dos elementos que conjunta y ya está. En realidad, lo interesante de la teoría de Halfter es que lo neártico sí llega a México y sigue y continúa llegando en función del tiempo de manera continua, pero los elementos neotropicales llegaron en episodios, porque la conexión de América del Norte y América del Sur se ha cortado en ciertas oportunidades y han estado aislados los continentes. Entonces, estos organismos, estas biotas neotropicales, en tres oportunidades diferentes han llegado a México. Entonces, la zona de transición mexicana es una biota antigua, una neártica que ha bajado y tres neotropicales que han subido. Más o menos en orden tenemos entonces esto, ¿no? Tenemos una biota original paleoamericana, que es la antigua biota, la primera biota que existió en México, donde hay grandes conexiones, obviamente, con el resto de la Laurasia, con el resto de las áreas del hemisferio norte, Eurasia, y que hoy en día se encuentran en una amplia distribución desde el nivel del mar hasta unos 2.500, 3.000 metros, sobre todo en áreas desérticas, pastizales y bosques, ¿no? Entonces, estos organismos son los más antiguos habitantes de nuestro país, cuando, acá es lo interesante, nuestro país era algo completamente distinto. Fíjense que hay una historia muy antigua de América del Norte en que un mar epicontinental separaba estas dos porciones y realmente lo que es México hoy en día es solamente su parte occidental, el resto estaba cubierto por el mar. Todos esos organismos paleoamericanos tienen esa conexión con la biota del oeste de los Estados Unidos y Canadá y es reflejo de esa primera biota que existió en el país. Ahora luego llega la primera invasión, por así decirle, de América del Sur, que es lo que se conoce como el xenocrón del altiplano mexicano. Es decir, en México, sobre todo en el altiplano, también en las montañas, pero con una presencia importante en el altiplano, México obviamente y el sur de los Estados Unidos, tenemos organismos que llegaron cuando la conformación del continente era muy distinta y se encuentran en estas áreas desérticas del altiplano, en ese intervalo altitudinal, porque México se encontraba de esta manera. Fíjense, América del Sur y América del Norte no están conectadas como hoy en día, no estaban conectadas en el Paleoceno, pero sí a través de las Antillas que se estaban desplazando desde el Océano Pacífico hasta el Golfo, ¿no? Entonces, hubo una primera manera en que pudieron dispersarse ciertos organismos saltando estas islas, ¿no? Luego tenemos un segundo xenocrón, una segunda biota de origen austral, y está sobre todo en la provincia biogeográfica de la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Estos organismos llegan de América del Sur, Chiapas, en esta es que evolucionan y luego van a dispersarse hacia otras áreas montanas de más al norte del país. Y están presentes en los bosques de pino-encino fundamentalmente, ¿no? Entonces, en los bosques de pino-encino, que son básicamente neárticos, obviamente son del hemisferio norte, encontramos este segundo xenocrón que llega de América del Sur. Fíjense, ya México en el Oligoceno ya es bastante parecido a lo que es actualmente, pero entonces llega ese único xenocrón neártico que va a bajar y va a estar en todas las áreas montanas, en toda la zona de transición, y muy rara vez va a llegar a las costas del Golfo o al Pacífico, ¿no? Entonces este xenocrón ocurre en bosques de pino-encino, hay pastizales de altura por encima de estos bosques, donde está esta biota
que es la que caracteriza a la parte superior de 2.000 metros por encima de las montañas de la zona de transición. Fíjense cómo cada uno de estos xenocrones hoy en día se encuentra en una altitud, en un lapso altitudinal diferente, pero hay ciertas áreas entre los 2.000 y los 3.000 metros donde varios de ellos están. Eso es la zona de transición, digamos, en sentido más estricto. México en el Plioceno, cuando está ocurriendo esto, ya tiene una perfecta comunicación con lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Esta va a continuar. Y con América del Sur pueden algunos organismos dispersarse, pero todavía no hay una conexión continua. Esa conexión continua se va a dar cuando llegue el último xenocrón, ese que particularmente lo notamos en los mamíferos, en esos organismos que pertenecen al gran intercambio biótico americano, que llegan y entonces ya encuentran esa constitución de las sierras madre más o menos elevadas, y entonces se van a dirigir como una especie de Y por el Golfo. Todos estos organismos que están en tierras bajas, que están en los bosques tropicales, que no pueden subir más lógicas, no se los permiten, ¿no? La temperatura es una limitante en las zonas más altas, van a constituir este xenocrón neotropical típico. México hoy en día ya tiene esa comunicación y sus organismos son los que han llegado en el último tiempo. Entonces, fíjense cómo la historia nos muestra que México tiene una biota de origen laurásico, una biota antigua. Hay elementos que están en nuestro país desde el Cretácico, y luego hay tres elementos que llegan desde el sur, representados con colores rojos de la Gondwana o de América del Sur en sentido estricto, y uno del norte, el elemento neártico. Entonces, si nosotros nos situamos, por ejemplo, en el Eoceno, solamente vamos a tener a la biota paleoamericana y el patrón del altiplano mexicano. Alguna vez Gonzalo Halfter me decía que esa fue la primera zona de transición mexicana. Realmente en ese momento había ya una transición neártica neotropical, solamente con lo original y mexicano. Pero ya en el Mioceno tenemos lo paleoamericano, el patrón del altiplano, el mesoamericano de montaña y el neártico. Y en cambio, si nos situamos en el Pleistoceno, Holoceno, lo que tenemos en la actualidad, tenemos los 5 elementos, ¿no? Por eso fíjense que es tan importante tener datos, tener filogenias con dataciones, porque esas filogenias con dataciones nos permiten empezar a tratar de elucubrar si un taxón es lo suficientemente antiguo como para quizás ser parte de los xenocrones más antiguos, o es tan reciente que solo puede ser del neotropical típico, ¿no? Entonces, el tipo de filogenias donde con fósiles y evidencia molecular se dataron las edades mínimas de los linajes, lo podemos incorporar de esta manera. Ahora vamos a la región neártica, que es lo que les interesa en particular por el título de la plática. Fíjense, en el mundo existen 8 grandes regiones biogeográficas, ¿no? En orden de la numeración: neártica, paleártica, neotropical, etiópica, oriental, andina, australiana y antártica. Estas reflejan entonces los grandes conjuntos bióticos caracterizados no por especies, obviamente, sino por taxones supraespecíficos, familias y géneros completos de animales y plantas, que son muy característicos de cada una de ellas. Y luego, pintadas de ponemos a la zona de transición mexicana entre la neártica y la neotropical. Tenemos a la zona y la oriental. Tenemos a la zona de transición saharo-arábiga entre paleártica y etiópica.
neotropical y andina, y la más conocida por todos, la Wallacea o Indomalaya. La Ártica es esta zona que corresponde, esta región que corresponde a América del Norte, a Groenlandia, y que ocupa buena parte del territorio mexicano a través de la zona de transición mexicana, que como les decía, es tanto neártica como neotropical. Wallace, el autor que propuso, digamos, que las áreas que había reconocido previamente Sclater para aves tenían sentido para otros conjuntos de organismos, él básicamente trabajó con animales vertebrados, reconoció esta región neártica más o menos como la conocemos hoy en día, con 4 subregiones, ¿no? Divisiones primarias de la región neártica. Publicó un libro donde se encuentran todas las regiones, ¿no? Entonces, en el caso particular de la región neártica, Udvardy propuso estas grandes provincias. Luego tenemos ese otro perspectiva complementaria, que es la de las ecorregiones, ¿no? Yo enfatizo mucho la endemicidad porque mi perspectiva es evolutiva, pero también los ecólogos hacen intentos de regionalizar más basados en tipos de vegetación, biomas, ecorregiones, y fíjense que hay grandes coincidencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense que algunas corresponden con provincias biogeográficas reconocidas previamente y otras, por ejemplo, todo lo que es el 10-0 son los desiertos norteamericanos, que básicamente corresponden a los desiertos del sur de los Estados Unidos y de México, ¿no? El sur de la región neártica, entonces, se caracteriza por no ser bosques o tundra más arriba, sino ser estas grandes extensiones desérticas. Con colegas, con Tania Escalante, con Gerardo Rodríguez Tapia, hemos publicado este mapa de la región neártica, donde reconocemos subregiones, básicamente una subregión ártica en el norte de Canadá y Groenlandia, y luego esa gran división entre lo occidental y lo oriental, estas que recuerden, por ejemplo, cuando vimos los primeros mapas, había esa separación del mar epicontinental de América del Norte. Probablemente eso esté reflejando ese evento antiguo donde se desarrollaron estas dos biotas. Y con algunos estudiantes me he metido un poquito en estas áreas desérticas, ¿no? Entonces, con una estudiante de doctorado, Nisa Gámez y otros autores, hicimos un análisis biogeográfico cladístico donde usamos, filogenias datadas, y entonces, ¿cómo sería la relación entre los desiertos del sur de la región neártica en distintos planos, con distintas rebanadas del tiempo? Ahora, en particular, lo que les va a interesar más a quienes están trabajando o estudiando en el CIBNOR es la provincia de Baja California, ¿no? La provincia de Baja California es una de las 5 provincias biogeográficas neárticas que tenemos en nuestro país y tiene la característica que es la única completamente mexicana, ¿no? Las otras provincias, Tamaulipas, el desierto chihuahuense, Sonora y California, son compartidas con los Estados Unidos. Incluso en California tenemos apenas una partecita, pero la provincia de Baja California es completamente mexicana. Entonces, desde principios del siglo pasado, esta área, ¿no? Fíjense que siempre, o muchos de los autores, la han puesto en el contexto de una gran extensión que ocupa también el desierto de Sonora. Entonces,
muchas veces se encuentran mapas como este de Nelson 1921, comparación entre grandes áreas en la provincia. Luego hay mapas donde ya se empiezan a reconocer unidades menores. Este es uno, a mi juicio, interesante. Este es otro también. Fíjense, a veces el norte de la provincia de la península de Baja California, el noreste, forma parte de una misma área con el desierto de Sonora. Otras, como el clásico esquema de Cabrera y Billings, simplemente no distinguen una. Y ya luego, en los 90 del siglo pasado, empiezan a aparecer ya análisis mucho más finos, en juicio, porque estos análisis reconocen ya entidades muy pequeñas, áreas, y detallan usualmente las plantas. Estos análisis tienen un sesgo importante hacia las plantas, hacia las, ¿no? Otros también, esto es algo interesante, este patrón de la provincia como un área completamente distinta. Entonces, el sur de la provincia es diferente. En algún esquema, por ejemplo, de Conavio de los 90 se hizo de esta manera. Son parte de una sola unidad biótica. Este análisis es otro análisis también de los recientes en los que se siguen refinando algunas de esas áreas pequeñas. Y este es uno con ecorregiones, estados, incluso de las plantas que los caracterizan, bastante fino, ¿no? Es el más adecuado a mi juicio. Ahora, también hay otros análisis que no tienen que ver tanto con la regionalización como estos previos, sino que tienen que ver con los xenocrones, con la posibilidad de empezar a postular xenocrones tal cual como existen para la zona de transición mexicana, para la provincia de la península de Yucatán. Moctezuma y Halfter analizan unos taxones de escarabajos, presentan mapas con las distribuciones y muestran estos casos, digamos, de organismos que están en las áreas desérticas del continente y se extienden por la península, planteando algunas cuestiones que tienen que ver ya con ese escenario geobiótico que les decía al principio, ¿no? Fíjense que la California ha estado pegada al continente, luego se ha separado, ha surgido el Mar de Cortés. Entonces existen taxones que muestran una conexión antigua y cuya disyunción, continente, el sur de la península, refleja estos eventos de vicarianza antiguos. Más recientemente, esto es de alguna manera, les cuento, fruto de la pandemia, porque estaba trabajando en mi estudio, en mi casa, porque no podía ir a la universidad. Entonces me puse a hacer una revisión, me puse a buscar artículos antiguos, muchos, más de 30 artículos, donde se había regionalizado a la península de Baja California. Y entonces a partir de esa revisión, de comparar las distintas áreas, lo que hice fue tratar de ver cuáles de esas regiones tenían sentido, porque estaban basadas en taxones endémicos, ¿no? Fíjense que, insisto, como mi perspectiva es biogeográfica evolutiva, a mí me interesa que haya especies que reflejen que eso es un área que se separó en algún momento de otra o que tiene un sentido histórico. Y a partir de esa revisión llegué a este esquema que planteo en ese artículo, donde reconozco estos distritos, ¿no? Entonces, yo he reconocido estos 8 distritos, no algo, como les decía, original mío, sino basado en las contribuciones anteriores, basados en algunas de esas ecorregiones, pero validadas
por la presencia de especies endémicas en cada una de estas unidades. Si recuerdan ese esquema general que había, yo me salté la parte filogenética porque no tenía en ese momento disponible. Pero ahora es que podríamos intentar validar estas áreas y a lo mejor con otras filogenias refinar esto y terminar de corroborarlo o de cambiarlo, obviamente, ¿no? Yo veo, para quienes me estén escuchando en el yo creo que hay mucho trabajo para hacer en esta área que yo apenas he revisado recientemente, ¿no? Primero habría que analizar áreas de distribución de otros taxones. Es decir, falta muchísimo, muchísimo, sobre todo de insectos y de otros invertebrados, ¿no? La biogeografía tiene un sesgo, tiene dos sesgos importantes, uno hacia las plantas y otro hacia los vertebrados, sobre todo mamíferos y aves. Pero hay un montón de que son endémicos, que son propios de la provincia de Baja California, cuyas áreas de distribución habría que analizar. Luego hacer análisis de áreas, de identificar áreas de endemismo, ¿no? Ya con mejores datos, no solo de bases de datos, sino de trabajo de campo, como les decía, de invertebrados, básicamente. Habría que ver si las áreas de endemismo que se reconocieron para aves también se corroboran y corresponden con las que los animales o los invertebrados definen. Entonces podría ser que algunas de estas que yo consideré distritos hay que partirlas porque no son una, sino que son dos, o juntarlas si no hay evidencia para mantenerlas separadas, ¿no? Pero someter a prueba esa hipótesis que es esa regionalización. Luego análisis filogénicos endémicos, obviamente de taxones que estén en la provincia de Baja California y en otras áreas, ¿no? Eso es importante porque Sonora, por ejemplo, es un área donde hay muchos taxones relacionados, las formas típicas desérticas son comunes, pero también hay que examinar la costa del Pacífico, la costa del Pacífico, que es una provincia típicamente neotropical, y como resultado de esa historia que les decía de la península pegada al continente y luego separada, sobre todo en el sur, existen esos elementos. Incluso en un análisis que realicé con otra estudiante sobre el archipiélago de Revillagigedo, Revillagigedo es un archipiélago básicamente neotropical, pero tiene un elemento importante que muestra conexión con Baja California y con Sonora. Entonces, habría no solo la península, sino las áreas afines, neárticas y neotropicales. Si contáramos con una cantidad suficiente de esos taxones, y si fueran taxones diferentes, mejor, ¿no? Animales, plantas, hongos, podríamos hacer análisis biogeográficos cladísticos, ¿no? Análisis biogeográficos cladísticos destinados, por ejemplo, a testear esa hipótesis que el sur de la provincia, algunos separan como otra provincia, ¿no? Si hacemos análisis biogeográficos cladísticos, yo esperaría que siempre esa área se mantenga pegada porque los taxones filogenéticamente relacionados, los taxones del sur, van a estar en el norte. Pero a lo mejor hay una cantidad suficiente de organismos que muestran otras conexiones, ¿no? Y eso habría que explorarlo en el futuro. Ya que estamos haciendo análisis filogenéticos y hoy en día en general tienen una base molecular importante, podríamos usar eso para datar los linajes, ¿no? Podemos diseñar maneras con información fósil y como, completándola con la idea, la teoría de los relojes moleculares, de datar el momento en que ciertos linajes endémicos de la provincia han llegado por dispersión o son tan antiguos que corresponden a organismos que estaban presentes cuando la península se separó del continente. Y finalmente análisis filogeográficos, ¿no? La filogeografía es una perspectiva biogeográfica reciente, yo creo que muy interesante, porque permite hacer una biogeografía porque trabaja a nivel infraespecífico. Y entonces muchos organismos que recientemente
han llegado a la península o se han extendido de otras áreas desérticas como Sonora y del norte y han bajado. ¿Cómo es que han llegado hasta se han dispersado, se han movido desde el norte hasta el sur de la provincia? Como ven, hay muchísimo trabajo, ¿no? Apenas una provincia biogeográfica, yo creo que tan importante para nuestro país. Y eso entonces a mí me gustaría destacar que no solo la biogeografía es importante como cuestión básica, como cuestión del conocimiento que tenemos, relevancia aplicada. Es decir, cuando nosotros contamos con análisis biogeográficos, análisis de trazos, áreas de endemismo, biogeografía cladística, filogeografía, todo esto de lo cual he estado hablando, podemos construir atlas biogeográficos, ¿no? Un atlas biogeográfico ideal, por ejemplo, para la provincia biogeográfica de la península, sería un conjunto de decenas o cientos de mapas con estas distribuciones, con estas áreas, con estos trazos, y eso nos ayudaría, sobre todo, no sé si saben, espero que sí, en los análisis panbiogeográficos, donde trazos generalizados diferentes que representan biotas ancestrales diferentes se superponen, aparecen nodos, ¿no? Esos nodos son áreas bióticamente complejas, ¿no? La zona de transición mexicana es una provincia de Baja California. Seguramente existen nodos de distinto tamaño y esos nodos para la conservación, porque en esos nodos es donde encontramos una mayor riqueza en cuanto a orígenes históricos, en cuanto a biotas diferentes. Y esto tiene relevancia porque con los escenarios de cambio climático que tenemos y de los cuales estamos muchos bastante asustados, probablemente estas zonas sean interesantes para elegir para la conservación porque deben tener características que permiten que organismos distintos, neárticos, neotropicales o de distintas partes de la región neártica o de la neotropical, coexisten. Entonces, a la hora de diseñar un sistema de áreas protegidas para la provincia, estos nodos serían particularmente importantes. Entonces, mi mensaje final es que espero que botánicos, zoólogos, micólogos, ficólogos, lo que fuera, se interesen no solo en la sistemática, en descubrir especies nuevas de la península de Baja California, sino en hacer algunos de estos análisis y corroborar o falsar o las hipótesis que yo he propuesto y obviamente proponer también hipótesis nuevas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan José, por esta interesantísima plática, por este interesante seminario y agradecerte también, ¿no? Por todos estos años de trabajo. ¿Quién de los que estamos aquí no ha consultado alguno o un montón de tus trabajos, ¿no? Para apoyarnos en nuestras investigaciones, en nuestros supuestos, en nuestras discusiones, ¿no? Entonces, tenemos tiempo para preguntas. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. También, si quieren, pueden prender sus un par de preguntas. Alejandro, ¿puedo participar? Francisco García de León. Adelante, Francisco. ¿Cómo estamos, Juanjo? No sé si te acuerdas de mí. Hola, sí. Participando ahí en el SNID. Sí, buen día. Interesante plática, Juanjo. Yo creo que en ese tiempo que duraste en la pandemia de revisar artículos, a lo mejor revisaste algunos de los que hemos realizado por acá. Uh-huh. Y bueno, me gustó y alguno mucho, que se me habrá pasado, ¿no? También. Sí. Me parece muy interesante la perspectiva arriba hacia abajo, que es la que tú estás planteando, bajo el análisis de datos publicados, pero nosotros nos hemos movido más de abajo hacia arriba, o sea, de la colecta de individuos, a crear filogenias, meterte en su viabilidad y todo para que lo que se diga, pues se diga con cierta certeza, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso se puede complementar. Creo, dado que estamos en un programa de conservación y creo que la última parte de tu mensaje hablas algo de conservación, sobre todo para la definición de áreas naturales protegidas,
Aparte de eso, ¿qué más ves en estos estudios de sucesión de faunas en algún entorno dentro del territorio nacional? Digo, una es la perspectiva climática, que bien nos comentaste, pero también la perspectiva social. ¿Cómo podemos nosotros mostrarle estos datos tan complejos, simplificarlos al gran público mexicano y sobre todo a las nuevas generaciones, para que cuando vean sus faunas, floras y sus paisajes ecosistémicos, pues se den cuenta que no se formaron por creación de Dios, sino que hubo un montón de millones de años para poder desarrollarse, y a lo mejor el conocimiento de eso podría tener mayores ventajas para la conservación? ¿Qué piensas al respecto, Juanjo? Sí, mira, yo lo que dije es que creo que la biogeografía tiene una contribución importante a hacer a la conservación, pero yo no creo que los biogeógrafos seamos los únicos que podemos definir estas áreas, ¿no? Yo creo que la problemática de la conservación implica claramente la interdisciplina, ¿no? Yo imagino una mesa o un tablero, como fuera, que lo queramos pensar, donde los biogeógrafos somos un componente, ¿no? Entonces, existe otro componente importante que tiene que ver con cuestiones sociales. Yo puedo decirles, en tal lugar hay un nodo panbiogeográfico. Yo, desde mi perspectiva biogeográfica evolutiva, lo conservaría. Pero viene alguien y me dice, mira, un urbanista, me dice, hay una ciudad que está situada a 5 kilómetros y está creciendo, entonces no tendría mucho sentido elegir esa área o ver cómo se planifica esa ciudad para que crezca hacia otro lado. La cuestión política, ¿no? Los políticos, nos guste o no, son los que toman las decisiones. Entonces, nosotros, los biogeógrafos, yo diría en general los naturalistas, los sistemáticos, los taxónomos, los que trabajamos con la diversidad, debemos poder comunicarnos con políticos y con otras personas involucradas en estas cuestiones. Y yo siento que esos atlas biogeográficos que les comentaba, esas compilaciones gráficas de distribuciones, son una manera, ¿no? Porque nosotros desde que estamos en la escuela primaria nos enseñan, o deberían enseñarnos, ¿no? A ver mapas, ¿no? La idea de gráficamente ver esos mapas la tenemos bastante presente. Un mapa podemos entenderlo o enseñarles a los demás a entenderlos, ¿no? Entonces somos un participante más, pero ecólogos, urbanistas, políticos, otros integrantes, y el atlas biogeográfico, el tener un gran mapa de la península, mostrando cómo en ciertas áreas, en ciertos distritos de estos, convergen plantas y animales de tal área, de tal otra, cómo en el sur existe esa presencia tan interesante de taxones con conexiones neotropicales, como en el norte seguramente hay una diferencia más importante porque ya está la provincia de California, que es una provincia de bosque, ¿no? Completamente diferente. Pero yo pensaría eso, ¿no? Humildemente los biogeógrafos damos una damos una perspectiva, pero no podemos nosotros solos tomar las decisiones, debemos interactuar con otros participantes. Sí, totalmente de acuerdo. Pero existen varios ángulos. Por ejemplo, para hacer lo que tú estás pidiendo, de acuerdo a tu revisión bibliográfica de esta provincia, filogenias con marcadores moleculares, necesitas dinero, mucho más dinero que revisar datos Sí, publicados, claro. ¿no? Y cuando tú sometes propuestas, la gente de allá pues no apoyan esos proyectos, porque pues no son, en este periodo actual de gobierno de la 4T, no son prioridad para la nación, ¿no? Sin embargo, existe la problemática, y aunque nosotros nos pongamos en el plan de que O nosotros sea, yo, formamos parte de un grupo, creo que sí, deberíamos también tener un compromiso para poder establecer y sobre todo precisar esas hipótesis que tú tienes con datos sí, no moleculares, sé, pero eso eso es genera un importante. doble problema, Sí, ¿no? sí, que, Este, por último, has hablado principalmente mira, los yo lo ambientes. entiendo eso, o sea, yo entiendo que se necesita dinero y
no en particular, al cual no defiendo, pero ya con gobiernos anteriores, ¿no? O sea, yo nunca he podido ir en este gobierno con los dos anteriores. Entonces estas cosas no interesan. Yo convencer mostrándoles esta realidad. Ahora, yo no creo que sea tan caro hacer biología molecular. Yo recuerdo que cuando empezó, sí era algo oneroso. También podemos coordinarnos con otras personas, ¿no? Es decir, hay mucha gente en otros países, sobre todo Estados Unidos, obviamente, que son nuestros vecinos, que están interesados en el área, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos proyectos de atlas biogeográficos y de todo lo que coadyuva a esos atlas biogeográficos, pero sumamos colegas de otros países, yo creo que eso se puede hacer perfectamente. Y lo molecular, yo no creo que sea tan caro hacerlo. Estás Pero además hay planteando que otras es cosas, lo que por eso hace no como es solo, investigación. pero hay otras investigaciones, describir especies nuevas, recorrer la península, hay lugares de la península donde yo estoy seguro, porque aún sin haberlos recorrido, que nadie ha colectado arañas o plantas o insectos, ¿no? Entonces, es fundamental. Y esperar a que un día otras personas Pues muchas gracias. Aquí dejo las preguntas. Alejandro, muy amable por permitirme comentar algunas cosas. Saludos, Juanjo. Felicidades. Saludos, un abrazo. Bye. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. Ya se nos está terminando. Tenemos aquí la pregunta de Cristian Cornejo. Nos comenta, ¿qué opina sobre el uso de la diversidad beta filogenética como herramienta para realizar regionalizaciones bióticas? Excelente plática. Muchas gracias. Yo creo que eso también complementario, ¿no? De estas visiones más ecológicas. A mí lo que pasa que más que las cantidades que miden las tipos de diversidad, ¿no? Alfa, beta, gamma, a mí me interesa la calidad, ¿no? Es decir, podría haber dos áreas, hacer la comparación más sencilla, con igual diversidad beta, pero si a mí la filogenia, si, por ejemplo, sin pensar en filogenias, ¿no? Ya no pensemos en eso, a lo mejor algo más sencillo. Yo tengo dos áreas. En una hay 100 especies que pertenecen a una sola familia y en otra hay 100 especies que pertenecen a 50 familias distintas. Ya la perspectiva filogenética me dice que esas 100 con 50 familias distintas es un área mejor que esta otra, ¿no? Entonces, yo creo que la diversidad beta es una manera de entenderlo, pero creo que lo más importante es el identificar a las especies en particular, no quedarnos solo con la riqueza o sin incorporar la riqueza filogenética, ¿no? Pensar en eso, pensar que no es solo cuántas especies son y cuántas especies hay recambio, sino a qué taxones, a qué géneros o familias pertenecen esas especies. Entonces, yo creo que es una herramienta interesante, complementaria con las otras, ¿no? No sería la única que yo utilizaría. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Cristian. Tenemos tiempo por una última pregunta. El doctor Alejandro Maeda nos comenta. Muchas gracias, doctor Morrone. ¿Se conocen o se pueden observar en los grupos bióticos actuales, en particular de México, los efectos del impacto del meteorito Chicxulub? ¿O es un... ¿Perdón? Sí, bueno, La pregunta adelante. se congeló. No escuché. Escuché. Sí, no sé, Alex Maeda, si quieras mejor prender tu No lo micrófono, escuché. por favor. Sí, gracias, doctor Morón. La pregunta Perfecto. ¿se pueden observar o se conocen en los grupos bióticos actuales, en particular de México, del efecto del impacto del meteorito Chicxulub o es un tiempo cero para la biogeografía actual de México? Muchas gracias. O sea, yo la verdad no conozco del tema. O sea, sé que...
sé si habrá un impacto, la verdad no. Porque no sé, no me imagino. Y a lo mejor es un impacto antiguo. Podría ser que los linajes podamos descubrir algún grupo en que el impacto del... Yo la verdad desconozco, no sabría. Puede ser, digamos, puede ser. Sí, se está cortando un poco, pero ¿sí me Se está escuchan? cortando. Sí, yo te veo como congelado. Sí, sí, no, en los grupos que Lo mismo, nosotros parecía. trabajamos Ahora de te veo branquiópoda, congelado. eh, Ajá. eh, al ver morfología entre especies de África y de México, Mayra, acuérdate pens- que en la UNAM hay problemas de conexión, quizás a lo mejor preguntarle si te está escuchando para que no hables sí, vale. ¿sí me escucha, doctor No, Morone? pero bueno, no. Me estoy en mi casa. Pero... mm, ¿Qué sé yo? Pero... Sí, bueno, pues lo que pasa es que en el grupo que nosotros trabajamos, Ahí. pues encontramos que lo de México son grupos monofiléticos cuando esperábamos que fueran, que No, hubieran se corta. grupos polifiléticos. Gracias, doctor Morone. Muchas gracias, Alex Maeda. Pues con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Yo les agradezco a todos su presencia. Doctor Morrone, no sé si tenga algo adicional que quiera comentar para terminar, por favor. No, ha sido un gusto hablar un poco de las cosas que me gustan. Y ya saben, bueno, conocen mi correo si quieren algún artículo o tengo algunos de mis libros están en PDF. Pues cualquiera que quiera escribir para preguntarme algo que no entendió de lo que dije o le quedó alguna cosa pendiente, me escribe y con gusto comparto las cosas que tenga. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Excelente viernes y nos vemos dentro de 8 días para el último. Antes Tendremos al de que doctor termines, Daniel Rebol Alejandro, Hernández antes de que de la UAM. termines, Alejandro, antes Sí, de que termines, quiero felicitarte realmente por el esfuerzo que has estado haciendo de incorporar ponentes fuera del CIBNOR. Eso me parece muy instructivo y formativo para los estudiantes. Síguelo haciendo, te impulso, te apoyo y qué bueno. Y felicidades por tu trabajo. gracias, Francisco. Pues ahora sí que para lo mejor para este posgrado, ¿no? Sobre todo para los estudiantes y esperemos que te animes el otro año a darnos un seminario, Francisco, por favor. Pues terminamos, les agradezco de nueva cuenta y nos vemos dentro de 8 días. Buenos días a todos y excelente fin de semana. Gracias, Juanjo. Saludos Un a abrazo. todos. Abrazo, bye.